nosotros ahora, porque Él, me refiero al Señor Jesucristo, no nos ha comprado con algo o alguna piedra preciosa, oro o plata, sino que nos ha comprado con su misma preciosísima sangre. Entonces, si Él nos ha comprado, somos propiedad de Él. Nosotros no somos nuestros propios dueños. O, de otras palabras, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por eso que el apóstol Pablo, en todas las cartas, en su salutación, se presenta como Pablo, siervo de Jesucristo, que es lo mismo que decir esclavo de Jesucristo. Luego dice apóstol, mensajero, enviado, pero él se presenta como un esclavo, como un siervo del Señor Jesucristo. Y él, me refiero al apóstol Pablo, lo demostró con creces de que él no estaba por hacer su voluntad propia, sino que él luchaba todos los días en hacer y cumplir la voluntad de su amo, el Señor Jesucristo. Y eso lo vemos de principio a fin en la vida ministerial, apostólica del apóstol San Pablo, cómo entrega su vida y en las credenciales de apóstol, todas las vicisitudes que tuvo que experimentar. Él era un hombre rico, un hombre millonario, un hombre potentado, y él precisamente fue una de las excepciones de la gente rica que el Señor salvó. ¿Ya? Hubieron algunas excepciones, como el mismo apóstol Pablo, una hermana nos decía en la escuela dominical, Lidia, por supuesto, esta mujer que vendía púrpura era millonaria. ¿Quién otro? Zaqueo, Cornelio, y la mente frágil, usted a lo mejor puede tener en su memoria el mismo Nicodemo, ¿cierto? José de Arimatea, que era discípulos encubiertos, ¿cierto? Y así, pero la gran mayoría era gente pobre, muy modesta, algunos esclavos. Por lo tanto, de ese punto de vista, debemos de compartir la opinión y el pensamiento que tenía el apóstol Pablo de ser un siervo o un esclavo del Señor y no pertenecernos a nosotros mismos. Y me volvió la idea a la cabeza. Pablo, un hombre que tenía dinero, recursos, pero lo entrega todo a la obra del Señor para expandir el reino del Señor, ¿ya? Él, de pasar a ser un hombre rico, llega a hacerse pobre y dice en algunas ocasiones: estas manos me bastaron para lograr el sustento para mí, ¿ya? Hubieron iglesias muy dadivosas para con el apóstol Pablo, que hubieron épocas que el apóstol no necesitó trabajar secularmente, sino que la iglesia del Señor proveía para sus necesidades, ¿ya? Y él se dedicaba de tiempo completo a pastorear la iglesia. Pero hubieron momentos o épocas críticas, como decimos nosotros, de vacas flacas, donde el apóstol Pablo tuvo que trabajar y hacer tienda con Priscila, Aquila, para ganarse los porotos. Dice: estas manos me han bastado. ¿Ya? Habían otras iglesias que entendían de que el siervo de Dios tenía que dedicarse a la oración, a la enseñanza de la palabra, a expandir el reino, y lo alimentaban, lo sustentaban. El apóstol dejaba de trabajar. Eso fue cíclico. Entonces, en torno a eso, cuando dice: sé tener abundancia, la abundancia no me vuelve loquito, no me vuelvo loco por un par de lucas más. Sé tener abundancia, hay que saber tener abundancia, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Está preparado usted para recibir un turrón grande? Nos ayuda el Señor. Entonces el apóstol Pablo dice: sé tener abundancia, sé tener lucas,
Sé tener abundancia y también sé tener escasez. ¿Cierto? Entonces, Dios nos ayude. Ahí hay algún hermano que está de pasillero que ubique en un asiento a esta joven que me alegro mucho de verla en la casa del Señor. Pero no mire para atrás, ¿no? Que la señorita se va a parar y se va a ir. Entonces el apóstol decía, sé tener abundancia y sé tener escasez. Entonces, que el Señor nos ayude a nosotros a que sepamos, y es necesario que pasemos por ambos terrenos. Vieja, me ha ido bien este año, ¿qué querés que te diga? A Cancún. ¿Ah? No, si a usted no le gusta, mire, es que el ejemplo me sirve mucho, ¿sabe por qué? Yo sé que Cancún está trillado y ¿qué Cancún? ¿Qué? Ya, pero el ejemplo le sirve, mire, porque cuando decimos, vieja, me ha ido tan bien este año, por favor, te voy a llevar a Cancún. ¿Ah? En diciembre nos vamos y volvemos en marzo. Te voy a llevar a Cancún. Ya. Gloria a Dios, para siempre, pastor, nos vemos. Todo bien, pero cuando estamos en vaca flaca, tenemos que saber tener y no tener. Cuando estamos en tiempo de vaca flaca, también, vieja, gloria a Dios, aleluya, sé tener y sé no tener. No vamos a Cancún este año, pero vamos a Concón. Ya, por eso, hermana, si no le gusta Cancún, pongo siempre el ejemplo porque Cancún y Concón suenan parecidos. Oiga, no hay que hacer cosa que el pastor de Concón o los hermanos de Concón me digan en conferencia, pastor, ¿qué tiene contra Concón usted? No, nada. Solamente estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ¿por qué Dios hace que a veces nuestra economía como que todo viento en popa y a veces como que la economía como que de un momento a otro un pequeño resfriado, estornudo y estamos resfriados enteros y ya nos echamos a morir? ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Nos vamos a morir de hambre? No, si no se va a morir nada de hambre. ¿Sabe por qué pasa eso? Para que no deposite usted su fe y su confianza en su fuerza, en su poder, en su billetera, en lo que tiene ahorrado. Lo saque de allí, saque esa mente cochina, sáquela de ahí, de la billetera, sáquela de la cuenta corriente y póngala donde tiene que estar su confianza, que tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Entonces el apóstol Pablo dice, sé tener abundancia y sé tener escasez. Por todo he sido probado. Y es allí cuando tira esta frase que muchos cristianos sacan de contexto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ya? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si usted saca ese verso del contexto, puede meter un saco de gato, ¿acaso quiera ahí? Puede meterle lo que quiera ahí. No, nunca aleje este texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está en el contexto de la abundancia y la escasez, de los recursos económicos. Nunca lo aleje de ahí. Entonces, el apóstol Pablo se consideraba siervo, esclavo del Señor Jesucristo, y él entendió perfectamente de que él no se pertenecía a sí mismo, ni sus recursos, ni nada de lo que tenía pertenecía a él, sino que pertenecía a su Señor. Pues bien, ese es el mismo pensamiento que usted y yo tenemos que tener. Espero yo, querido hermano, espero yo no tener que salir a trabajar en la parte secular para sustentarme, sino que espero yo que siempre esté el sustento para mí y mi familia para dedicarme a la obra del Señor. Hay pastores que lamentablemente las congregaciones son pequeñas. Ayer nos acordábamos de un pastor que está en la carretera austral, un pastor joven, el pastor Ángel Devia Morán. Un saludo, si pasa por ahí, un saludo, querido amigo, que el Señor lo ha tomado desde el Hume, igual que yo. De Santiago, un varón joven, casado con una
pequeñas hijas al ministerio, a la carretera austral. Una pequeñita iglesia. Entonces, el pastor sí o sí tiene que dedicarse a trabajar en la parte material porque la iglesia no le da para sustentar, para su sustento. Aparte de que eso de sustentar al pastor, hay mucha gente que tiene, le hace ruido eso, pero lo invito a ver cómo se sustentaba la iglesia neotestamentaria. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice no pondrás bozal al buey que trilla? Entonces, búsquele el significado a eso usted. Entonces, espero yo no, porque no es lo ideal, no es lo ideal. Lo ideal es que el pastor se dedique al 100% a la obra del Señor. Entonces, ¿por qué voy a eso? Porque el apóstol Pablo entiende él que es un siervo, un esclavo del Señor, y todos sus recursos también los dispensa a la obra del Señor. Y ese es el sentimiento y pensamiento y la visión que tenemos que tener todos nosotros. Que si Dios pone el dinero, el sustento y el recurso, el dinero, en nuestro bolsillo, en nuestra billetera, ese dinero es del Señor. ¿Amén? ¿Cree que es del Señor? Traiga el dinero. Oye, esto está siendo grabado, es decir, este pastor está pidiendo las billeteras. Pero usted entiende a lo que me refiero yo. Entonces, nosotros estamos inmersos dentro de este reino y nosotros no vivimos como a nosotros más bien nos parece. Uy, me salió esa frase y es bíblica esa frase. En el último capítulo 25, en el último versículo de Jueces, el último versículo de Jueces, te gano yo a ti. 21-25. No sé si era 25-21 o 21-25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Porque cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Querido hermano, cuando no hay profecía, mire, y no es que yo diga, Zabalaya soja. Dios me revela, pero con la Biblia cerrada. No me refiero a esa profecía. Cuando dice que cuando no hay profecía, cuando no hay palabra, porque la Biblia es nuestra regla máxima, ¿cierto? ¿Quién es el jefe máximo aquí de esta iglesia? ¿El pastor? No, ¿cierto? La Biblia, porque si el pastor no se somete a la palabra del Señor, tienen todo el derecho de decirme a mí, y fuera. Ahora, si este pastor usted lo ve que el hombre trata y le enseña la palabra del Señor, bueno, alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Para no quedar a media, dice, en estos días, en los días de los jueces, no había rey en Israel. ¿Y qué pasaba con la ausencia de rey? Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, chipe libre. Como no hay rey, como no hay ley, como no hay profecía, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero con la llegada del rey, no era David el rey, no era Salomón el verdadero rey. Oiga, ¿cómo iba a ser el rey que esperaba Israel? David. Una vez un pastor casi me pegó porque estaba predicando yo y me acordé del pecadote, cuando estaba en el balcón, ¿cierto? En su tiempo de ocio. Por eso tiene que ver muy bien en qué ocupa su tiempo de ocio usted.
si lo que está haciendo no glorifica al Señor. Y ve a la Jezabel, no, perdona, la Jezabel es otra, se me metió. ¿Cuánto es la, chiquillo? Betsabé. Betsabé morena, con un traje de baño blanco. No dice, a lo mejor usted va a llegar buscando y decir, este pastor. Estoy parafraseando, y el rey David debía haber estado en la guerra, y la hizo venir y durmió con ella, y nació este bebé que después murió. Entonces, fue un rey adúltero y más encima homicida. Entonces, obviamente no era el rey que esperaba Israel. Su hijo Salomón tampoco era, porque Salomón empieza muy bien, pide sabiduría a Dios y le dice, yo no sé entrar ni salir, este pueblo tan grande. Y le agradó a Dios que no pidió la cabeza de los reyes, no pidió aumentar su reinado, no pidió aumentar sus recursos. Y Dios le dice, por cuanto no pediste oro, no pediste la cabeza de tu rey enemigo, no pediste ampliar tus dominios, pediste sabiduría, te voy a dar sabiduría y aparte te voy a hacer muy rico y te voy a dar la cabeza de todo tu enemigo. Y fue el hombre más sabio, dice la palabra del Señor. El hombre más sabio, post caída del hombre, el rey Salomón. Pero mire cómo termina, miremos cómo termina su mandato, cómo termina sus días, que le hizo caso a sus mujeres. ¿Cuántas mujeres y doncellas tenía? Ustedes, chiquillos, que tienen los datos, esos datos curiosos. ¿Por qué no vivimos en esa época? Dicen. ¿Cuántas mujeres? 1000 mujeres. Sin embargo, le desviaron su corazón y lo llevaron a los lugares altos a ofrecerle ofrenda a los ídolos. Por lo tanto, este rey no era David, no era Salomón, y de ahí se divide el reino Roboam, Jeroboam, Israel, capital Samaria, 10 tribus al norte, Judá, Jerusalén, 2 tribus al sur, y nunca más Israel se volvió a ver unificado. Por lo tanto, ellos no eran los reyes que esperaba o que tenía que venir para Israel, porque los reyes tenían que cumplir mandatos muy específicos, especialmente no olvidarse de la palabra del Señor. Usted sabía que los reyes tenían que hacer copia para ellos y tenían que estar pendientes siempre de la ley de Jehová, no olvidarse. Entonces ellos eran unas pálida sombra, burda sombra del verdadero rey que iba a venir, el cual es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, en la época del Señor Jesucristo le dicen al Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor Jesucristo le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cristo era el verdadero rey que venía a inaugurar este reino. Y el reino de los cielos, o el reino de Dios entre nosotros es un reino espiritual al cual nosotros hemos sido introducidos. Y si digo que hemos sido introducidos es porque hemos nacido de nuevo, somos nueva criatura. Y allí, dentro de este reino, vivimos una nueva vida, pero tenemos normas y reglas que cumplir. Y vuelvo a lo mismo, somos siervos, somos esclavos y no nos pertenecemos a nosotros mismos, no nos mandamos solos y no estamos como en la época de los jueces que no había rey, ahora ya tenemos un rey, aun cuando hay una parte del reino que está por venir, hay una parte del reino que está aquí, los teólogos llaman el ya, pero el todavía no es cuando el Señor Jesucristo venga y se siente en Jerusalén a reinar, pero tenemos un rey. Jesucristo es nuestro rey y Él ha traído un ordenamiento jurídico, Mateo capítulo 5, 6 y 7, que es el Sermón del Monte. Y hoy veíamos una norma muy importante en la escuela dominical llamada la regla de fierro. No, ¿cómo se llama? La regla de oro. ¿Qué dice la regla de oro? Mateo capítulo 7:12. Al revés, Pablo. 7:12. Sermón del Monte. Así
como queréis que los hombres hagan con vosotros, así vosotros hacer con ellos. Está medio lento el... Esta es la regla de oro. ¿Por qué la regla de oro? El Señor Jesucristo dice, la ley y los profetas se resume. Mire, el Señor le hace un resumen a usted más encima. Se resumen estos dos mandamientos. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo, a tu próximo, como a ti mismo. Dígame usted, ¿quién es el que de nosotros? ¿Hay alguno que se atreverá en esta noche a decir, yo cumplo esos dos mandamientos? Yo amo a Dios por sobre todas las cosas, con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi fuerza, con el bolsillo, como lo amaba Pablo. ¿Quién es el mentiroso que se va a levantar en esta noche y decir, yo? Se da cuenta que no cumplimos el principal y más importante mandamiento, que es amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es la ley y los profetas. No podemos cumplir. ¿Usted cree que un día de su vida va a poder cumplir el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas? No lo podemos cumplir porque todavía estamos en este cuerpo pecaminoso carnal. Nos frustramos, nos dolemos, nos enojamos con nosotros mismos, dejamos de comer. No, hay algunos que no se nos nota. No hay día que podamos cumplir eso. Y eso nos hace vivir una vida humilde, en humildad frente al Señor. No cumplimos estos mandamientos a cabalidad, pero sí, de cierta manera los cumplimos sinceramente. Y la regla de oro va en ese tono, en esa dirección también. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, dice el Señor Jesucristo, así también haced vosotros con ellos. ¿Ya? ¿Cómo le gusta que lo traten a usted? Marido, ¿cómo trata a su mujer? ¿Cómo es el trato suyo, hermano, con su mujer en la casa? Habla, padre. Péguele codazo nomás, péguele. Y aquí somos de apariencia nosotros. Cielo, cielo, gatito, gatita, osito, osita. Dios bendiga su bendita palabra en nuestros corazones. Desde el principio de la historia de Israel, Dios hizo una distinción entre el Israel nacional, los descendientes físicos de Abraham, y el Israel espiritual escogido por Dios únicamente por gracia. Volvamos a Romanos capítulo 9, versos 6 al 8, que dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Y qué dice Romanos 11, 1? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín.
No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. El rechazo mayoritario de los israelitas para con el Mesías es una prueba de que Dios se olvidó completamente de la promesa que le hizo en el pacto a los descendientes físicos de Abraham. No porque, ¿qué dice el verso 11 del capítulo 11? Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O como dice otra versión de la América o la NBI, ¿han tropezado los de Israel para que no se vuelvan a levantar? En ninguna manera. El hecho de que Israel haya rechazado a Cristo no ha provocado un rechazo de parte de Dios hacia ellos. ¿Qué dice Gálatas 3:16? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El verdadero Israel es el Señor Jesucristo. Anote esa frase. El verdadero Israel es el Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera. ¿Qué dice Isaías capítulo 5? El canto de mi amado a la viña, dice Isaías 5, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Esa vid era el pueblo de Israel. O figuraba de cierta manera la vid verdadera. Había plantado esta vid de vides escogidas. Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. Había edificado en medio de ella una torre, había hecho también un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y caerán y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Jehová, los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba yo juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Pero Juan 15 habla de otra vid, la vid verdadera. No era Israel la verdadera vid, sino que el Señor Jesucristo es la verdadera vid, porque el Señor Jesucristo es el verdadero Israel de Dios, porque esa promesa que le hace Dios a Abraham, la cual se hace acreedor Isaac, Gálatas 3:16 le dice, en tu simiente, no como de muchas o en plural, sino que a tu simiente, ella heredará las promesas. Esa simiente es nuestro Señor Jesucristo. Y por el hecho de usted y yo estar unidos a Cristo, pasamos a ser parte y beneficiarios de todas esas bendiciones, de todas esas promesas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Juan 15? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Todos nosotros estamos unidos a Cristo por la fe. Estamos unidos a Cristo por la fe. ¿Qué dice Gálatas 3? Volvamos a Gálatas 3. Me quedó 27 al 29. Gálatas 3. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Somos herederos según la promesa. Nosotros también somos el verdadero Israel. Volvamos a Romanos 11. Verso 25. Porque no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis este misterio. Y en los últimos minutitos que me van quedando, hablar de este misterio. ¿Qué es un misterio? Es una verdad divina que si no fuese anunciada, no se tendría la capacidad de conocer. Pero no es algo místico, sino que un misterio es una verdad que nos ha revelado el Señor por su bendita palabra y ahora está a nuestra disposición. ¿Cuál es ese misterio? Para que no seáis arrogantes a nosotros los gentiles, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Le ha acontecido a Israel un endurecimiento, pero en parte. ¿Qué dice Romanos 9, del 14 al 18? ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, este endurecimiento para Israel es un endurecimiento en parte, es un endurecimiento parcial, porque Dios ha reservado o se ha reservado un remanente escogido por gracia, siempre manteniendo este remanente a través de la historia. Si bien es cierto, el rechazo ha sido mayoritario por parte del pueblo de Israel hacia el Mesías prometido, Dios ha querido dejar de pura gracia, como lo ha hecho con nosotros, como nos ha escogido a nosotros, ha escogido un remanente del pueblo de Israel que han creído en el Señor Jesucristo también. Entonces la intención que tiene el apóstol Pablo al revelar este misterio es evitar el orgullo en nosotros los creyentes gentiles, el orgullo en pensar que Dios los había escogido ahora a ellos para que reemplazáramos a Israel. Siempre van a existir israelitas que son parte del verdadero pueblo de Dios durante toda la historia de la redención. El énfasis del apóstol Pablo no está en el endurecimiento, sino en que siempre este será parcial, un endurecimiento parcial, no total.
Así que los creyentes gentiles nunca deberían enorgullecerse sobre los judíos, porque siempre existirá el remanente de judíos que estará presente y será parte de la iglesia en todos los tiempos. Volvamos al verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El pueblo de Israel en su gran mayoría ha rechazado al Mesías, ha rechazado al Cristo. Sin embargo, Dios se ha provisto, ha dejado siempre a través de la historia un remanente fiel escogido por gracia. El consejo para usted y para mí es que no nos ensoberbezcamos o no nos enorgullezcamos y no se nos ocurra pensar de que Dios hizo para un lado al pueblo de Israel, lo tiene arrinconado para allá y ahora nosotros somos el pueblo predilecto de Dios, porque no podríamos, sino que de seguro vamos a caer en el mismo error que cometió el pueblo de Israel, pensar que ellos eran una raza especial, que lo eran, que eran un pueblo especial, que lo eran, como dice Romanos 9, que a ellos se le encargó la palabra del Señor, este sacerdocio, ¿cierto? Mediante el cual este pueblo vino el Cristo, etc. Pero eso no le daba chance o no le daba un pedestal para mirar a las demás naciones como leña para el infierno. A contrario sensu, no podemos ponernos en este pedestal nosotros ahora de creernos nosotros las niñas de los ojos o la pupila de los ojos del Señor para menospreciar al pueblo de Israel. No podemos ser antisemitas. Por un lado hay unos que casi le rinden devoción a los israelitas, ¿se ha dado cuenta? Hay pastores y congregaciones enteras que Shalom, Yeshua HaMashiach, Shalom hermano, Shalom hermana. Tampoco se trata de rendirle pleitesía al pueblo de Israel, pero tampoco nos podemos ir al lado contrario de pensar que Dios los ha desechado, porque ya sabemos que Dios no ha desechado a su pueblo en ninguna manera. Entonces tenemos que buscar un equilibrio aquí. Y por eso, como hablábamos el domingo pasado, nos pone el ejemplo del olivo. Dios, habiendo desgajado unas ramas naturales, como dice acá en el capítulo 11, verso 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, o sea, tú hermano, yo, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes, dice el verso 18. ¿Dice eso su Biblia? No te jactes, no te ensoberbezcas, no te enorgullezcas contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Yo. ¿Qué dice el verso 20? Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú hermano, yo, sí, tú que estás aquí, tú, por la fe estás en pie. ¿Por qué estamos en pie? Por la fe. Sí, la fe mía, sí, es que cuando yo tuve fe, el Señor puso el 99,9% y el 1% la fe lo puse yo. ¿A eso se refiere, cierto? No. Tú por la fe estás en pie.
Y ya sabemos que la fe no es algo que brotó de nosotros, sino que dice Efesios 2:20. Un poquito antes, era para ver si estaba ahí atento o no. 8. Efesios 2:20 es el fundamento de los apóstoles y los profetas, el cual tenemos que estar fundados nosotros. Efesios 2:8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto, ¿qué cosa? ¿A qué se refiere esto? Eso mismo, por gracia, la gracia viene de Dios, la salvación viene de Dios y la fe viene de Dios. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Porque dice el verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, mucho cuidado con creernos y tener un espíritu soberbio. Dice el verso 20 del Romanos 11, no te soberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Está diciendo el apóstol Pablo que podemos perder la salvación? No está diciendo eso, no está diciendo eso. Porque la palabra del Señor no se contradice. No puede decir el apóstol Pablo en el capítulo 5 que nuestra salvación es segura, firme. Y aquí en el capítulo 11, que si nos portamos mal o somos orgullosos, vamos a perder la salvación. Entonces, ¿en qué quedamos? No está hablando de eso. Porque si Dios no perdona las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Si es cortado, eso es un claro indicio de que esa persona, ese hombre, esa mujer, nunca nació, nunca fue nueva criatura, porque la salvación no se pierde para aquel que la tiene. Si usted ha nacido de nuevo, su salvación es segura y firme en Cristo. Y usted va a demostrar que es nueva criatura, que es hijo de Dios, con su perseverancia. Lo que los teólogos llaman la perseverancia de los santos. Si usted persevera, usted está dando claro indicio de que usted es nueva criatura. Si usted tiene más lagunas que el sur de Chile, revise su fe. Se lo digo con todo el amor de pastor, pero con toda la franqueza que Dios demanda en estos temas. Hermano, se lo digo sinceramente, con todo el amor del Señor. De verdad, legalmente se lo digo. Con todo el amor del Señor se lo digo. Pero así de sincero. Revise su fe. No vaya a hacer cosa que lleve algunos años y se esté engañando. ¿Es usted realmente nueva criatura? ¿Es salvo usted? Es más, y aprovecho a hacer un llamado. No al altar que haga una profesión aquí delante de la asamblea aquí, sino que haga un llamado a su conciencia, a su corazón, que examine su caminar y su corazón. Porque usted, ¿cuántos años lleva aquí en el Evangelio? ¿Cuántos años lleva viniendo a la iglesia? ¿Cuántos meses lleva viniendo a la iglesia? Usted tiene que experimentar un avance, usted tiene que experimentar un camino ascendente, porque si no experimenta eso, querido hermano, lamento decepcionarlo, posiblemente usted no es nueva criatura. Y eso es lo más terrible para una persona, porque al decir que no es nueva criatura, es lo mismo que decir que está perdido todavía. Pero no lo quiero dejar metido allí en la desesperación, que se vaya frustrado a su casa, sino que esta es la noche de salud para usted. Si usted viene a Cristo en arrepentimiento y fe,
al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador suficiente, usted en esta noche es salvo. Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué pasa? No es que no le resultó en plan A al Señor. Y dijo el Señor, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? A ver, Israel me ha rechazado. Se me ocurre. Voy a trabajar con los gentiles ahora. Voy a abrir un paréntesis, la iglesia, ¿cierto? No. Hay un solo y único plan, donde siempre ha estado considerado el pueblo de Israel y ha estado considerado los gentiles. Lo que pasa es que los judíos no leían la Escritura y pasaban de largo cuando el Señor le da las promesas a Abraham y le dice... Cuando dice respecto al templo, a la casa del Señor, esta será llamada casa de oración. ¿Para qué? Para todas las naciones. Debía haberle llamado la atención a Israel. ¿Por qué era la promesa? Esta será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Por qué para todas las naciones? Cuando Dios le dice a Abraham, mira las estrellas, mira la arena del mar, así será tu descendencia, en ti serán benditas todas las familias o las naciones de la tierra. Nosotros, querido hermano, hermana, los gentiles no somos el plan B para el Señor. Ya hemos pasado por ahí. Es la referencia. El Señor Jesucristo derribó la pared. Esto lo habla Efesios también. La pared divisoria. Ya no hay judío ni griego, varón ni mujer, sino que Él ha derribado la pared de enemistad y ha hecho de los dos un solo pueblo, el Israel de Dios. Cristo el Israel espiritual, el Israel verdadero. La vid verdadera, el Israel verdadero. Y todos los que estamos unidos a Cristo, judíos y gentiles, somos el verdadero Israel. Y el verso 26, voy a tener que a lo mejor hablarlo para el próximo domingo. El verso 26, aquí comienza, de verdad el verso 26, aquí empieza la partidura o el partimiento de cabeza con las distintas posturas de los teólogos. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir el verso 26 cuando dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito? Y ahí viene una referencia de Isaías y Jeremías. Entonces, ha acontecido para Israel endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles, hasta el último gentil que esté señalado, que esté predestinado, elegido, entre... Dice el verso 26, y luego todo Israel será salvo. Y aquí, sinceramente, hermano, tengo que ser sincero, valga la redundancia, que esto no es un versículo fácil. El verso 26 cuando dice, y luego todo Israel será salvo. Porque hay distintas posturas teológicas que no lo quiero marear en esta noche. Como usted sabrá, hay iglesias, misiones, pastores, teólogos, que ellos no creen en el rapto pretribulacional. El rapto, me refiero al rapto de la iglesia antes de la gran tribulación. Otros creen que el rapto de la iglesia es coetáneo a la gran tribulación. Otros creen que el rapto de la iglesia es después de la gran tribulación.
¿cierto? Allí hay nombres tan raros como el amilenialismo, el premilenialismo, el postmilenialismo, que no son nombres de remedio, como dice el pastor Carballosa, que no los voy a enredar con esto, y aparte que el tiempo me ha pillado también, pero incluso hay iglesias, congregaciones que no creen en el rapto de la iglesia, sino que derechamente en la segunda venida del Señor Jesucristo. Otros no creen en el milenio de paz, los 1000 años literales, sino que creen que es un tiempo figurado, que estamos actualmente viviendo ese milenio, pero eso es para debate, si ustedes quieren, para la academia. Eso está dentro de la rama que nosotros llamamos la escatología. Las cosas que están para el futuro, los acontecimientos para los últimos tiempos, para el futuro. Entonces, cuando se refiere el verso 26 a que y luego todo Israel será salvo, hay 3 interpretaciones mayoritarias. La más popular es la siguiente. La más popular. Ellos dicen que el apóstol Pablo está diciendo que hacia el final de los tiempos, cuando el último de los gentiles haya confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador, todos los judíos que vivan en ese momento se convertirán al Señor y serán salvos. ¿Por qué dice? Porque aquí dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, eso lo dice Isaías 59. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad, la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, se refiere a Jeremías 31, cuando yo quite sus pecados. Entonces esta interpretación popular o mayoritaria, que basta que entre el último gentil y con esto se llegue a la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo y todo Israel que pase, obviamente estará en la gran tribulación. Todo el pueblo de Israel de ese entonces será salvo. Esta es la posición más popular. En segundo lugar, todos aquellos que en la historia de la redención, tanto judíos como gentiles, han depositado su fe en Jesús como su Señor y Salvador, son todos los que se involucran en esa expresión, todo Israel. Todo Israel recoge, involucra a todos los creyentes, tanto judíos como gentiles. Y en tercer lugar, la tercera interpretación es que todos los judíos creyentes de todos los tiempos, solo vincula a los judíos creyentes de todos los tiempos, no como la segunda interpretación que dice que hay judíos y gentiles. Entonces el apóstol Pablo, al hablar o al haber expuesto el glorioso plan de salvación en el verso 11 del capítulo 11, digo pues han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Los judíos rechazan el evangelio, los gentiles lo acogen con pasión. Los judíos son llevados por medio de los celos a reaccionar y a aceptar este glorioso mensaje. ¿Recuerda cuando le ponía el ejemplo del niño que tenía el dulce? Demuestra que no quiere el dulce, usted le dice, muy bien, lo toma y se lo pasa a otro niño, de inmediato en ese niño brotan los celos y quiere el dulce que no quería. Pues bien, Israel ha rechazado al Mesías prometido. Y ese rechazo Dios lo ha usado en su providencia
para tornarse salud y salvación para nosotros. Y el apóstol Pablo dice, honro mi ministerio, yo quisiera ser anatema por amor a mis hermanos, mis paisanos. Pero él, de cierta manera, quería provocar a celos a sus hermanos para que, movidos por los celos, pudieran volverse al Señor Jesucristo. Y así como dice un pastor, ha ido este intercambio, este oleaje que rompe en la costa de los judíos, y ese rechazo rompe allí y baña las costas de los gentiles. Y así ha sido durante todo el tiempo. Los judíos rechazan el evangelio, los gentiles lo acogen con pasión. Los judíos son llevados por medio de los celos a reaccionar y aceptar este glorioso mensaje. Es esta interrelación que el apóstol Pablo quiere señalar y mostrar, que ocurrirá por siempre hasta el final de los tiempos. Este es el misterio que Pablo expone para evitar el orgullo de parte de los creyentes gentiles. Como dice William Hendrickson, destacado teólogo, esta interdependencia entre la salvación de los gentiles y la de Israel es la sustancia del misterio divino. En el momento que Pablo escribe la carta a los romanos, para los judíos, aún los judíos creyentes, les era difícil aceptar que los gentiles estuvieran en el mismo plano de su salvación, al mismo nivel de su salvación. Y para los gentiles les era difícil aceptar que personas de una nación que rechazaron a Jesús como el Salvador pudiesen verse vinculadas en torno a su propia salvación. Vamos por favor a las últimas dos referencias y terminamos. Efesios capítulo 2. Y espero que con estas dos referencias nos quede más claro. Efesios capítulo 2, 14 al 19. Porque Él, o sea Cristo, es nuestra paz. Mire, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. ¿Qué tal? Y sigue aquí en el capítulo 3, verso 1 al 6. ¿Cuál es ese misterio? Este es el misterio. Los gentiles, ¿qué dice Efesios 3, 1? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Cuál misterio? Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Otra vez la palabra misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto debería partirnos la cabeza, hermanos, y a usted que le gusta danzar, váyase danzando a su casa, por las calles y las veredas.
Este es el misterio, que los gentiles, usted y yo, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, judíos y gentiles, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este misterio está vinculado con la obra de nuestro Señor Jesucristo, que vino a realizar y que muestra esa interrelación, como Pablo lo expresa tanto en Romanos 11 como en Efesios 2 y 3, que existe entre los judíos y gentiles. Termino. El apóstol Pablo no está mirando hacia el futuro respecto a este plan de salvación. Él está mirando su presente y ha revelado que esta forma, esta manera, se extenderá hasta el final de los tiempos. Volvamos a Romanos 11, verso 30 y 31. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. ¿Era desobediente a Dios usted? Ahora no, ¿cierto? Verso 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. Mire, note, ¿cuántas veces aparece la palabra ahora? Subráyela. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿De quién? De los judíos. Verso 31. Así también estos, o sea, los judíos, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también ahora alcancen misericordia. Le puse ahí un ahora de más. Porque en la Reina Valera del 1960 no aparece un ahora o el último ahora, cuando dice, verso 31, en la parte final, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos, o sea, los judíos, también ahora alcancen misericordia, como lo dice la Biblia de la América. Hay algunos hermanos, la pastora tiene ahí la Biblia de la América. Chequen ahí que ahí aparece la palabra ahora. Y la última versión de la Reina Valera, le puso ese ahora que en la Reina Valera del 1960 le falta. Entonces así leo yo, verso 31, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también ahora alcancen misericordia. Termino. ¿Es posible que haya alguna conversión masiva de judíos al final de los tiempos, antes de la venida del Señor Jesucristo? Repito esa pregunta. ¿Es posible que haya una conversión masiva de judíos al final de los tiempos, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Muchos dicen que sí, que así va a pasar. Es más, los que creen eso se identifican con lo que llamamos nosotros el dispensacionalismo, que no voy a hablar de eso por razones obvias del tiempo. ¿Es posible que haya una conversión masiva de judíos al final de los tiempos, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Es posible que así sea. La Biblia no lo afirma, al menos los versos que hemos leído esta noche, hemos estudiado esta noche, no dice eso, pero tampoco lo niega. Es posible que así sea. Sería maravilloso que así sea. Debemos orar nosotros por Israel, no solamente por Israel, sino que por los perdidos en general. Pero este pasaje no enseña esto. El apóstol Pablo claramente, el misterio que ha revelado es que para que los creyentes gentiles no se ensoberbezcan o enorgullezcan por encima de los judíos,
es mostrarle que en toda la historia de la redención, hasta que el Señor regrese, tanto judíos como gentiles irán entrando juntos a este reino celestial. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos al Señor. Demos gracias.